No sé qué demonios está pasando allí, no sé a quién creer, no entiendo y no lo sé, no sé a quién creer y creo que tendrías que ir allí y pasar mucho tiempo tratando de descifrar esto, nen. Recientemente, científicos descubrieron una cueva que había estado sellada durante millones de años y lo que encontraron los dejó asombrados. Puede que te estés preguntando qué secretos podría ocultar una cueva con 1 millón de años de historia. Sin embargo, es fascinante cómo la vida tiene la habilidad de prosperar en los lugares más inesperados. Y no se limita solo a esta cueva. Numerosos misterios antiguos están ocultos dentro de las cuevas de la Tierra. Acompáñanos en un viaje para explorar 15 descubrimientos asombrosos realizados en las profundidades de estas cavernas. Pero, ¿qué podrían incluir estos hallazgos? ¿Podrían ser artefactos antiguos, restos de civilizaciones perdidas o quizás especies completamente nuevas? Sumergámonos y descubramos las respuestas. Número 15. Cuevas de Mobil, Rumanía. Recientemente, un equipo de investigadores abrió una cueva que había estado sellada durante 5.5 millones de años. Esta cueva, conocida como las Cuevas de Mobil, presenta un entorno inhóspito caracterizado por la ausencia de luz solar y la presencia de aire tóxico. A pesar de estas condiciones desafiantes, un ecosistema asombroso prospera en sus profundidades. El descubrimiento inicial de las cuevas de Mobil se remonta a 1986, cuando fue encontrado por trabajadores en busca de un lugar adecuado para una planta de energía nuclear. Posteriormente, el acceso a la cueva ha sido estrictamente regulado por las autoridades. El corazón de las cuevas de Mobil revela un entorno diferente a cualquier otro en nuestro planeta. El aire de la cueva contiene menos de la mitad del oxígeno encontrado en el aire libre y es abundante en dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Además, la oscuridad completa ha envuelto la cueva durante millones de años sin exposición a la luz solar. Las condiciones extremas y duras de la cueva han despertado el interés de los biólogos que han profundizado en este fascinante ecosistema. En un estudio realizado en 1996 por un equipo de biólogos de la Universidad de Cincinnati, identificaron 48 especies dentro de la cueva, con asombrosamente 33 de ellas únicas de las cuevas de Mobil. Los habitantes de la cueva incluyen diversas especies como arañas, pseudoescorpiones, cochinillas, ciempiés, sanguijuelas, caracoles y más. Estos organismos que habitan en la cueva se han adaptado a su entorno sin luz, perdiendo su visión y pigmentación, ya que estas características no son necesarias en ausencia de luz. En cambio, han desarrollado extremidades alargadas y antenas que les permiten navegar eficazmente en la oscuridad. Lo que añade fascinación a las cuevas de Mobil es su distinción como el primer ecosistema terrestre conocido que depende de bacterias quimiosintéticas. Mientras que la mayoría de los ecosistemas en la Tierra dependen de la fotosíntesis para obtener energía del sol, las bacterias dentro de la cueva obtienen energía y carbono a través de reacciones químicas, como la oxidación de sulfuro o amonio. En ciertos aspectos, el ecosistema en las cuevas de Mobil se asemeja a los ecosistemas únicos encontrados cerca de las fuentes hidrotermales en las profundidades del océano. Sin embargo, carece de las relaciones simbióticas entre microbios quimioautótrofos y animales que se observan comúnmente en las comunidades de ventilas en el fondo marino. A pesar de décadas de estudio y exploración de la cueva, numerosos enigmas permanecen ocultos en sus profundidades. Los investigadores creen que aún hay innumerables habitantes no descubiertos, algunos de los cuales pueden proporcionar valiosas perspectivas sobre la biología evolutiva y la esencia misma de la vida. Esto subraya que aún nos queda mucho por descubrir sobre los hábitats potenciales para la vida en el universo. Si los organismos pueden prosperar en condiciones tan severas, se abre la posibilidad de encontrar vida en lugares inesperados en la Tierra e incluso dentro de nuestro sistema solar. Número 14. Ave extinta. En 1987, un equipo de arqueólogos pertenecientes a la Sociedad Espeleológica de Nueva Zelanda hizo un descubrimiento extraordinario: la garra de 8 especies diferentes.
Variaban en tamaño, algunas se asemejaban a un pavo promedio, mientras que otras alcanzaban una asombrosa altura de 12 pies y pesaban tanto como 500 libras. Estas aves eran verdaderos gigantes en el mundo aviar. La datación de la garra reveló que tenía aproximadamente 3.300 años de antigüedad, confirmando su condición como un antiguo habitante nativo de Nueva Zelanda. Cuando las imágenes de esta garra cubierta de carne se difundieron en Internet, desató un frenesí en las redes sociales. La gente se maravilló de su apariencia, que se asemejaba a algo sacado de una película de ciencia ficción. No sorprende que la visión de un relicto preservado del pasado distante capturara la imaginación del público. Incluso Mark Hamill, famoso por su papel como Luke Skywalker en Star Wars, se unió a la conversación en Twitter. Comparó humorísticamente la garra con la mano de un rancor, una masiva criatura alienígena similar a un reptil de El retorno del Jedi. Este descubrimiento notable no solo arroja luz sobre la historia de los habitantes aviares de Nueva Zelanda, sino que también nos recuerda las historias increíbles y asombrosas que pueden descubrirse desde las profundidades del pasado de nuestro planeta. Número 13. Desenterrando antiguos tesoros culinarios. Verduras asadas de 170.000 años. ¿Quién hubiera pensado que verduras asadas con 170.000 años de antigüedad podrían ofrecernos fascinantes visiones sobre los hábitos alimenticios de nuestros antiguos ancestros? En lo profundo de la cueva Border en Sudáfrica, los científicos hicieron un sorprendente hallazgo: fragmentos de vegetales carbonizados enterrados en capas de ceniza, marcando las verduras asadas más antiguas encontradas hasta ahora. Este descubrimiento desafía la idea de que los primeros humanos subsistían únicamente de carne de mamut y tigre dientes de sable. En cambio, proporciona evidencia de una dieta equilibrada que combinaba carbohidratos y proteínas. Nuestros antiguos ancestros exhibieron una notable diversidad culinaria que iba más allá del simple consumo de carne. Descubrir este antiguo tesoro culinario no fue tarea fácil. Un dedicado equipo de investigadores tuvo que tamizar numerosos restos carbonizados y examinarlos meticulosamente bajo microscopios. Se necesitaron años de diligente trabajo detectivesco para identificar los trozos carbonizados como rizomas del género Hypoxis, que son tallos de plantas subterráneas, esencialmente gemas ocultas bajo la superficie de la tierra. Puede que te sientas curioso acerca del sabor de estos rizomas de Hypoxis. Difieren de las papas comunes y tienen un sabor parecido al de un camote, proporcionando un toque único a la antigua dieta. Evidentemente, los primeros humanos se sintieron atraídos por la bondad almidonada de estas verduras asadas, como sugiere la abundancia de fragmentos de rizomas encontrados, indicando su consumo regular. Esta revelación despeja la idea equivocada de que nuestros antepasados eran exclusivamente carnívoros. Subraya su aprecio genuino por los alimentos a base de plantas, destacando la importancia del equilibrio dietético incluso para nuestros antiguos predecesores. Vale la pena señalar que no todos los rizomas de Hypoxis son iguales. Existe una especie distinta llamada Hypoxis haemerochalidae, o la papa africana, conocida por su sabor amargo y su uso en prácticas medicinales en lugar de como fuente de alimentos. Es probable que los habitantes de la cueva Border se hayan deleitado con una especie diferente de rizomas de color blanco, como Hypoxis angustifolia, que era mucho más sabrosa. Número 12. Cueva de estalagmitas de 175.000 años. En las regiones del sur de Francia, enclavada dentro de una cueva, se encuentra un descubrimiento extraordinario: anillos de estalagmitas chamuscadas por el fuego que datan de asombrosos 175.000 años. Parece que nuestros parientes perdidos, los neandertales, eran hábiles constructores. Esta cueva, ubicada aproximadamente a 30 millas de Toulouse, Francia, ofrece una riqueza de detalles fascinantes que desafían nuestras percepciones. Dentro de este sitio de la cueva, los arqueólogos desenterraron alrededor de 400 estalagmitas dispuestas meticulosamente para formar no solo una, sino dos estructuras circulares. Lo verdaderamente asombroso es que estas formaciones estaban posicionadas a asombrosos 1.102 pies dentro de la cueva.
cuál era la naturaleza de estas estructuras. Una de ellas era un círculo perfecto de 7 pies, mientras que la otra tenía una forma ovalada poco convencional, midiendo aproximadamente 15 pies de ancho y 22 pies de largo. Sin embargo, lo que verdaderamente desconcertó a los investigadores fue la evidencia de chamuscado por el fuego en estas formaciones. La pregunta de por qué estos anillos fueron incendiados sigue siendo un enigma que continúa desconcertando a los expertos. Lo que hace que este descubrimiento sea verdaderamente desconcertante es la forma en que remodela nuestra comprensión de los neandertales. Anteriormente, a menudo se les representaba como simples habitantes de cuevas. Sin embargo, esta revelación los retrata como sofisticados arquitectos antiguos con un mayor nivel de organización y habilidad de lo que se les atribuía anteriormente. Según los investigadores, la creación de estas estructuras no fue obra de un solo individuo, sino más bien un esfuerzo colectivo que involucró organización social y trabajo en equipo. Imagina las conversaciones, la planificación y las funciones asignadas entre los neandertales. Algunos llevaban antorchas, mientras que otros transportaban materiales y los disponían meticulosamente, pareciendo un proyecto de construcción prehistórico. El propósito exacto de estas estructuras sigue siendo incierto. Podrían haber servido como refugios temporales o tener significado espiritual para los neandertales. Sin embargo, está claro que su construcción exigía habilidad, organización y un ojo artístico. Estos individuos neandertales eran verdaderamente los arquitectos de su tiempo, demostrando su igualdad con los primeros humanos en términos de experiencia técnica, habilidades de caza y pesca e incluso expresión artística. Esta revelación muestra la inesperada destreza constructiva y creativa de nuestros antiguos parientes, desafiando nuestras percepciones anteriores y enfatizando sus habilidades notables. Número 11. Esqueleto de 9000 años. Imagina la sorpresa de descubrir un esqueleto antiguo y enterarte de que es un pariente directo de generaciones pasadas. Este extraordinario escenario se desarrolló para un profesor de historia en Inglaterra. En 1903, los restos de un esqueleto de 9000 años fueron encontrados en Cheddar, Inglaterra, dentro de una cueva. Pocos sabían que este notable descubrimiento conduciría a una revelación asombrosa años después. Adrian Target, un profesor de historia que vivía cerca de Cheddar, luego fue identificado como el pariente directo del esqueleto fallecido, abarcando increíbles 300 generaciones. Esta conexión asombrosa le valió al esqueleto el título del pariente confirmado más lejano del mundo. La conexión entre los dos se estableció mediante análisis de DNA a lo largo de la línea materna, mostrando que la composición genética de Adrian Target coincidía estrechamente con la del hombre de Cheddar, el esqueleto completo más antiguo jamás descubierto en Gran Bretaña. El hombre de Cheddar vivió alrededor del 7150 BC, antes del surgimiento de la agricultura. Esta conexión genética entre un individuo moderno y un antiguo ancestro plantea preguntas interesantes sobre la preservación y continuidad de la herencia genética humana. Esta revelación surgió durante la producción de una serie de televisión llamada Once Upon a Time in the West, que exploraba la arqueología de Somerset. Se realizaron pruebas de DNA en 20 individuos locales con vínculos ancestrales en la región, y el análisis fue realizado por el Instituto de Medicina Molecular de la Universidad de Oxford. La cueva Gouff, en el desfiladero de Cheddar, donde se encontró inicialmente el esqueleto, tiene una gran importancia en descubrir restos humanos paleolíticos en Inglaterra. Este descubrimiento proporcionó información valiosa sobre el desarrollo de la agricultura humana temprana y desafió las suposiciones anteriores sobre la propagación de la agricultura en Europa occidental. Los restos del hombre de Cheddar sugieren una narrativa de prácticas agrícolas que se desarrollaron dentro de la población local misma, en contraposición a la creencia prevaleciente de que los agricultores emigraron desde Europa del Este. Esta revelación lleva a una reevaluación de las complejas interacciones e intercambios culturales que dieron forma a la civilización humana en tiempos prehistóricos.
La vida del hombre de Cheddar estaría estrechamente vinculada a los densos bosques y la abundante vida silvestre de su época. Como cazador-recolector, dependía de la caza de ciervos, conejos, aves acuáticas y posiblemente peces, además de recolectar nueces, frutas y raíces comestibles. El desfiladero de Cheddar proporcionaba un entorno seguro para su comunidad, probablemente compuesta por familias extendidas. Físicamente, el hombre de Cheddar no parecería fuera de lugar en nuestro mundo moderno, asemejándose estrechamente a los humanos contemporáneos. Su existencia precedió al amanecer de la agricultura y a los cambios transformadores que traería a las sociedades humanas. Este notable vínculo familiar entre el hombre de Cheddar y Adrian Target supera cualquier conexión registrada previamente con antepasados lejanos. Ilustra los hilos perdurables que nos conectan con nuestras raíces antiguas, abarcando un asombroso lapso de tiempo. Número 10. La Cueva de los Cristales Gigantes, Chihuahua, México. Una cueva llena de cristales podría sonar como algo sacado de una novela de fantasía, pero ocasionalmente, nuestras imaginaciones más salvajes encuentran su lugar en la realidad. Profundamente bajo la montaña Sierra de Naica, en Chihuahua, México, hay una maravilla oculta conocida como la Cueva de los Cristales Gigantes. Ubicada a 984 pies bajo tierra, esta cueva es un reino fascinante adornado con extraordinarios cristales de yeso que desafían la creencia. Estos magníficos cristales toman la forma de colosales pilares y han crecido en silencio sin ser perturbados durante más de 500.000 de años. Algunos de ellos son tan vastos que se extienden a lo largo de la cueva, llevando a la gente a comparar esta maravilla subterránea con la mítica fortaleza de la Soledad de Superman. Lamentablemente, este prodigio cristalino es inaccesible para los turistas debido a las condiciones peligrosas en su interior. La cueva es húmeda y caliente, lo que dificulta incluso la exploración por parte de los científicos. La formación de estos increíbles cristales comenzó hace casi 26 millones de años, cuando las fallas regionales permitieron que el magma ascendiera hacia la superficie de la Tierra, dando origen a la montaña Sierra de Naica. Este proceso geológico sentó las bases para el nacimiento de los magníficos cristales. Posteriormente, el agua subterránea inundó la cueva durante decenas de miles de años. Esta agua fue impulsada hacia arriba por una cámara de magma más profunda y contenía un mineral llamado anhidrita. La anhidrita permanece estable a temperaturas superiores a 136 grados Fahrenheit, pero se disuelve y se reforma como yeso a temperaturas más bajas, una transformación reversible. La presencia de la cámara de magma debajo de la cueva aseguraba que la temperatura del agua se mantuviera en un nivel ideal para que ocurriera esta transformación. Sin embargo, con el tiempo, la temperatura del agua bajó gradualmente por debajo del umbral crítico de 136 grados Fahrenheit. Este cambio provocó la descomposición de la anhidrita, liberando calcio y sulfato en el agua. Estas partículas comenzaron a recombinarse y cristalizarse, formando un tipo único de yeso conocido como selenita. La cueva se convirtió en un reino fascinante de cristales de selenita teñidos de blanco. Inmersos en agua y resguardados de cambios drásticos de temperatura, estos cristales crecieron de manera continua, desafiando los límites del tiempo. La Cueva de los Cristales Gigantes se erige como un impresionante testimonio de las maravillas que se pueden encontrar en las profundidades de nuestro planeta. Número 9. Tallado de pájaro. En 2003 surgió un descubrimiento notable desde las profundidades de la cueva Hohlefels en Alemania. Un pequeño tallado de pájaro, único en su clase. Lo que hace que este tallado sea verdaderamente extraordinario es su antigüedad, superando los 30.000 años, y su material, tallado en marfil de mamut. Es posiblemente la representación más antigua de un pájaro jamás encontrada, un testimonio de los orígenes antiguos de la expresión artística. Más allá de su impresionante edad, este tallado tiene un significado especial. Arroja luz sobre los patrones de migración y las creencias de nuestros antiguos ancestros humanos, proporcionando una visión fascinante del mundo del chamanismo. Esta pieza finamente elaborada revela una representación única.
un pájaro acuático con la cabeza de un caballo y la majestuosa melena de un león, una encantadora fusión de criaturas. En las prácticas chamánicas, las aves, especialmente las aves acuáticas, eran símbolos venerados, y este tallado es una evidencia convincente de esa creencia. Lo que distingue a esta obra de arte es su calidad realista. Los detalles intrincados, desde la cabeza y los ojos hasta el cuello elegantemente extendido, contribuyen a su apariencia realista. El artista detrás de esta obra maestra, aunque perdido en el tiempo, seguramente estaría orgulloso de saber que su creación se ha convertido en la representación más antigua conocida de un pájaro jamás descubierta. Sin embargo, este pájaro no estaba solo. Se encontró junto a una figura de búho en una cueva en Francia. Parece que nuestros antiguos ancestros humanos tenían predilección por el arte aviar. Aunque estos tallados se asemejan a las pinturas rupestres creadas por nuestros primos neandertales, los investigadores han determinado que los primeros humanos modernos fueron responsables de estas obras maestras. Las dataciones por carbono situaron la creación de estas maravillas artísticas en algún momento entre 28.000 y 35.000 años atrás. Aunque estas figurillas de aves pueden ser pequeñas en estatura, su importancia histórica y cultural es inmensa. Nos ofrecen una ventana cautivadora a las expresiones artísticas y creencias de nuestros antiguos ancestros, fomentando una comprensión más profunda del pasado. Número 8. Hombre de Altamura. Una ventana al pasado enigmático. Oculto en las profundidades de una cueva italiana, yace un descubrimiento notable que ha revelado los misterios de nuestros antiguos parientes. Permítenos presentarte al hombre de Altamura, un esqueleto de 170.000 años encontrado en las cuevas de la Malunga. Este hallazgo extraordinario, que data de 1993, dejó a los investigadores asombrados. What hizo al hombre de Altamura tan extraordinario fue que marcó el esqueleto de Neandertal más antiguo del que se pudo extraer DNA con éxito. Sin embargo, debido al estado frágil del cráneo y su atrapamiento entre estalactitas y estalagmitas, llevar a cabo un análisis completo resultó ser bastante desafiante. Como precaución para evitar causar daño, los restos se dejaron sin perturbar. Sin embargo, la historia no terminó ahí. El avance ocurrió cuando los científicos lograron extraer ADN de la escápula derecha del hombre de Altamura. Estas antiguas moléculas, con una posible antigüedad de 170.000 años, prometen revelar una visión integral e inédita de la vida de los neandertales. El hombre de Altamura no es un fósil ordinario. De hecho, uno de los paleontólogos involucrados en la investigación lo describió como el esqueleto no humano más intacto jamás encontrado. Casi todos los elementos óseos, desde la cabeza hasta los pies, se han conservado de manera notable, brindándonos una visión sin igual de nuestro pasado distante. Sin embargo, desentrañar el misterio del linaje del hombre de Altamura presentó su propio conjunto de desafíos. Aunque mostraba características típicas de los neandertales en la cara y la parte posterior del cráneo, también había peculiaridades que lo diferenciaban. Las enormes crestas supraorbitales, a diferencia de las observadas en otros neandertales, complicaron el proceso de identificación. Además, el esqueleto permaneció parcialmente encerrado en roca, complicando aún más el examen. La datación por radiocarbono arrojó resultados asombrosos, ubicando la edad del esqueleto en un rango de 130.000 a 170.000 años. Es importante señalar que aunque los restos del hombre de Altamura no son los fósiles de neandertales más antiguos registrados, ofrecen una ventana única e invaluable a nuestra comprensión de nuestros antiguos parientes. Número 7. Caracoles translúcidos. En las enigmáticas cuevas del sistema Lučina Jama-Trojama en Croacia, un grupo de espeleólogos y biólogos tropezó con algo nunca antes visto, una nueva especie de caracoles. Sin embargo, estos no eran caracoles de jardín comunes, eran verdaderamente extraordinarios, siendo translúcidos por naturaleza. Pertenecientes al género Zospeum, estos caracoles translúcidos habitan en las oscuras profundidades de la cueva, estableciendo su hogar a una asombrosa profundidad de 3.200 pies bajo la superficie. Lo que es aún más asombroso es que estos caracoles son completamente ciegos,
adaptados para vivir en la oscuridad perpetua. El descubrimiento de estos notables caracoles no fue tarea fácil. La cueva en sí no es una típica aventura espeleológica. Es una de las cuevas más profundas de la Tierra, clasificándose entre las primeras 20. En un entorno tan extremo, no sorprende que los exploradores y biólogos se encontraran con criaturas raras y extraordinarias. A medida que el equipo se aventuraba más profundamente en la cueva, recolectando especímenes animales en el camino, se encontraron con un pequeño caracol como nada que hubieran visto antes. Nombraron a esta nueva especie Zospeum talusum, y no era más que extraordinaria. El caracol poseía una asombrosa concha translúcida, parecida a una delicada obra de arte en forma de cúpula. Estos caracoles, al igual que sus parientes terrestres, se mueven a paso de caracol, cubriendo solo unos pocos milímetros o centímetros por semana, a menudo en patrones circulares. Pastan tranquilamente dentro de la comodidad de su morada cavernícola. Tras ser examinada por el taxonomista Alexander Weygand en Alemania, se confirmó que esta especie era completamente nueva para el mundo científico. El descubrimiento de estos caracoles translúcidos de cueva subraya la idea de que hay todo un nuevo mundo, esperando ser revelado en las profundidades de nuestro planeta, ofreciendo una visión de la notable adaptabilidad y diversidad de la vida en los lugares más extremos e inesperados. Número 6. Arco y flecha más antiguos. En una cueva ubicada en el suroeste de Sri Lanka, conocida como Phagyanlena, un equipo de exploradores hizo un descubrimiento notable que reescribió la historia de la arquería. Con una antigüedad asombrosa de 48.000 años, este hallazgo representa la evidencia más antigua de tecnología de arquería en esta región y posiblemente en todo el continente euroasiático. Los exploradores, mientras excavaban en la cueva Phagyanlena, desenterraron puntas de flechas, pero eso fue solo el comienzo. También encontraron cuentas decorativas ornamentadas hechas de ocre mineral y conchas de caracoles marinos. Este descubrimiento no solo tiene una gran importancia para el sur de Asia, sino que sugiere que podría ser la evidencia más antigua de tecnología de arquería en Eurasia, arrojando luz sobre la avanzada destreza tecnológica de las personas de esa época. Según los investigadores, este descubrimiento cuenta una historia fascinante sobre nuestros antiguos ancestros humanos. Refleja su notable capacidad para adaptarse a entornos diversos y muestra la amplitud de su conjunto de herramientas. Los puntos de proyectil que encontraron, hechos de huesos de animales y ocre mineral, tenían una impresionante antigüedad de 48.000 años, pero se descubrieron en una capa ligeramente más joven que data de alrededor de 14 años. Lo fascinante es que las elegantes cuentas que descubrieron se usaban junto con las flechas, adheridas mediante una técnica de arco y flecha. Este avance arqueológico desafía la noción convencional de que la innovación humana y los avances tecnológicos se originaron exclusivamente en África y Europa. Subraya que regiones como el sur de Asia también fueron centros de técnicas inventivas y logros tecnológicos pioneros. Los ancestros en Sri Lanka demostraron un impresionante nivel de innovación y ingenio, situándolos como primeros adoptantes de tecnologías avanzadas en la arquería. Número 5. Cueva Chauvet, Francia. Un notable conjunto de huellas descubierto dentro de una cueva en Francia ha revelado una narrativa cautivadora sobre los orígenes de la compañía humana canina. Estas huellas, con una antigüedad asombrosa de 26.000 años, sugieren que nuestra conexión con los perros podría preceder a la última era glacial, desafiando la creencia convencional de que la domesticación de los perros ocurrió alrededor de hace 15.000 años. These footprints, encontradas una al lado de la otra, cuentan la historia de un niño pequeño y un lobo o perro caminando juntos por la cueva. Recorren una distancia de 150 pies y se conservaron de manera notable en arcilla endurecida durante milenios. El descubrimiento de estas huellas se atribuye a Jean-Marie Chauvet, la persona que dio a la cueva su nombre. A medida que nos sumergimos en esta narrativa antigua, podemos imaginar vívidamente la escena. En las profundidades de la cueva Chauvet, un niño del Paleolítico,
estimado en unos 8 a 10 años, explora los pasajes oscuros con un lobo o perro como compañero. La evidencia sugiere que el niño llevaba una antorcha, ya que se descubrió una mancha de carbón en un lugar donde se detuvo para limpiarla. Sin embargo, esta revelación trasciende una simple compañía entre un niño y un canino. Desafía nuestra comprensión de cuándo y cómo evolucionaron los perros para convertirse en el mejor amigo de la humanidad. Las creencias previas sostenían que los lobos comenzaron a congregarse alrededor de los asentamientos humanos al final de la última era glacial, llevando finalmente a la domesticación. Sin embargo, nuevos hallazgos arqueológicos y pruebas de ADN avanzadas presentan una narrativa diferente. Según las teorías contemporáneas, los humanos y los perros evolucionaron, con las antiguas huellas en la cueva Chauvet, como evidencia de que nuestra relación con los perros se remonta mucho más en el pasado. En lugar de que los humanos domaran y criaran lobos, parece que nuestro vínculo con los perros se construyó sobre beneficios mutuos y respeto. La cooperación entre los primeros humanos y los lobos o perros probablemente surgió de estructuras sociales compartidas y objetivos de caza, así como de una comprensión profunda de las intenciones y estados de ánimo mutuos. Las implicaciones de esta nueva perspectiva son realmente fascinantes. La idea de que los perros fueron nuestros compañeros y amigos hace más de 30.000 años proporciona una perspectiva completamente nueva sobre nuestra historia compartida. La ausencia de imágenes de perros o lobos en las pinturas de la cueva puede indicar que estos antiguos perros lobos tenían un significado simbólico único para nuestros antepasados, distinto de otros animales. El antiguo vínculo entre humanos y perros trasciende el tiempo, abarcando miles y miles de años, y revela la compañía perdurable que ha dejado una marca indeleble en nuestra historia colectiva. El número 4. Tentuón, el vino más antiguo. Los aficionados al vino a menudo afirman que el vino solo mejora con la edad, pero ¿qué pasaría si te toparas con lo que podría ser el vino más antiguo jamás descubierto? En una cautivadora cueva en Sicilia, los investigadores descubrieron algo completamente inesperado, arrojando luz sobre las raíces antiguas de la vinificación en Italia. Este hallazgo desafía nuestra comprensión previa de los orígenes de la vinificación. La evidencia sugiere que la producción de vino prosperaba en Italia hace más de 6.000 años, mucho antes de lo que se creía anteriormente. No fue simplemente el cultivo de uvas lo que tropezaron, fue el residuo real de vino. Los investigadores dieron en el blanco cuando encontraron 5 muestras orgánicas de vino en tinajas de terracota de la edad del cobre. Estas tinajas se habían conservado cuidadosamente en una cueva de piedra caliza en la costa suroeste de Sicilia durante siglos, datando del cuarto milenio antes de Cristo. Pero, ¿cómo aseguraron que esto era, de hecho, vino? La presencia de ácido tartárico y su sal, conocida como crema de tártaro, fueron los componentes cruciales que ofrecieron confirmación. Estos elementos son esenciales para el proceso de vinificación y se encuentran comúnmente en las uvas. Este descubrimiento lleva consigo implicaciones significativas. Representa la evidencia más antigua conocida de residuos de vino en la Italia prehistórica. Anteriormente, los científicos creían que la elaboración del vino en Italia comenzó alrededor del 1200 BC, después de la colonización de los antiguos griegos. Sin embargo, este hallazgo retrocede esa fecha en asombrosos 3.000 años, reescribiendo efectivamente la historia. Esta revelación nos brinda un vistazo a la rica herencia de la vinificación que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Sicilia, ya conocida por su producción de vino, puede afirmar con orgullo una cultura del vino aún más antigua, agregando a la historia de esta tierra legendaria. El número 3. La Cueva del Horror de Israel. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto es, de hecho, un fascinante esfuerzo arqueológico continuo. Estos antiguos textos, que no se encontraron todos a la vez, sino como fragmentos a lo largo de los años, proporcionan valiosas ideas sobre la historia y la religión. En 2021 se descubrieron nuevos fragmentos de rollos en una cueva en Israel conocida como la Cueva del Horror, que tenía una historia sombría.
La cueva ganó su inquietante nombre en la década de 1960, cuando se encontraron allí los cuerpos de 40 judíos asesinados por soldados romanos en el siglo II. En 2021 los investigadores volvieron a visitar esta cueva y junto con nuevos fragmentos de los rollos del Mar Muerto, descubrieron los restos momificados de una niña que vivió alrededor de hace 6.000 años. Los nuevos fragmentos de rollos encontrados en la cueva están escritos en griego, pero contienen el nombre de Dios escrito en hebreo. Se cree que estos rollos pertenecieron a rebeldes judíos que se escondieron en la cueva después de que su revuelta contra el dominio romano fue sofocada en el siglo II. Los fragmentos incluyen versículos de los libros de Zacarías y Nahum, que forman parte de una colección conocida como el Libro de los 12 Profetas Menores. Las descubiertas en la Cueva del Horror no se limitaron a fragmentos de rollos. Los arqueólogos también encontraron monedas raras de la época de la revuelta judía y una canasta intacta que data aproximadamente de hace 10.500 años. Acceder a la cueva no fue tarea fácil, ya que se encuentra a unos 260 pies debajo de la cima de un acantilado, requiriendo equipos de rápel para acceder a ella. Los esfuerzos para proteger estas cuevas de saqueadores y para seguir descubriendo los secretos del pasado, un fragmento de rollo a la vez, brindan una emocionante aventura arqueológica en el desierto de Judea, proporcionando valiosas perspicacias históricas. Número 2. Sacrificio humano cristalizado. El sitio arqueológico en Belice, conocido como Actún Tunichil Muknal, o la Cueva del Sepulcro de Cristal, es un lugar de importancia histórica y descubrimientos intrigantes. Esta cueva no es una cueva ordinaria. Se usaba para rituales de sacrificio y se han encontrado restos humanos y objetos ceremoniales dentro de sus cámaras. Al explorar la cueva, te encontrarás con esqueletos entre artículos ceremoniales y decoraciones. Algunos de los esqueletos fueron colocados en altares y varían en edad, desde niños hasta adultos. Algunos incluso exhiben formas de cráneo inusuales. Uno de los descubrimientos más notables en la cueva es los restos de un joven de 17 años, inicialmente confundido por una mujer debido a su apariencia. Este individuo sufrió un final particularmente brutal, con sus huesos completamente cubiertos de cristales de calcio, dándoles una apariencia espeluznante, similar a una escultura. La cueva se remonta a un período desde alrededor del 250 AD hasta el 909 AD, y se creía por los antiguos mayas que era un lugar importante donde residían dioses asociados con la agricultura y la lluvia. Creían que sacrificar humanos en la cueva complacería a estos dioses. Aunque el sacrificio humano es cosa del pasado, visitar esta cueva sigue siendo una aventura desafiante y estremecedora. Para acceder a ella, debes estar en buena forma física para navegar por los pasajes de la cueva y nadar hasta la entrada. Además, solo 2 operadores turísticos tienen permiso para guiar a los visitantes a este monumento nacional. Si estás listo para una emocionante aventura y estás preparado para presenciar algunas vistas espeluznantes mientras recibes una memorable lección de historia, Actún Tunichil Muknal es un lugar que podrías querer explorar. Número 1. Un asesino con hacha. El caso de Joseph Henry Loveless es un misterio histórico fascinante y espeluznante. En 1916, Loveless fue sospechoso de asesinar a hachazos a su esposa, Agnes. Mientras estaba en la cárcel, logró escapar usando una hoja de sierra escondida en su zapato. Desapareció sin dejar rastro. En 1979, una familia hizo un descubrimiento perturbador en la cueva Buffalo, Idaho. Encontraron un torso sin cabeza en un saco de arpillera. 12 años después, en 1991, se encontró una mano coincidente cerca. Búsquedas adicionales descubrieron las piernas faltantes y un brazo. Finalmente, decidieron realizar una prueba de ADN en los restos después de 18 años de investigación y se confirmó que era Loveless. Sorprendentemente, el propio nieto de Loveless, que tenía casi 90 años en ese momento, proporcionó su ADN para confirmar la identidad. Las circunstancias que rodean la muerte de Loveless siguen siendo inciertas.
Algunos especulan que la familia de Agnes, impulsada por la venganza, podría haberlo rastreado y administrado su propia forma de justicia. Sin embargo, los detalles exactos del espantoso final de Loveless todavía son desconocidos. La historia de Loveless sirve como recordatorio de los misterios que continúan descubriéndose, incluso en lugares inesperados como cuevas. La exploración de cuevas en todo el mundo contribuye a nuestra comprensión de la historia de nuestro planeta y los límites de la vida, haciendo que la exploración de cuevas sea un campo de importancia y descubrimiento continuo.